Hola, mi nombre es Francesca Fuertes, estudio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y estoy cruzando el cuarto semestre de la carrera de Comercio Exterior. Hoy les voy a hablar sobre el convenio internacional sobre el sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías. El sistema armonizado es una nomenclatura internacional polivalente establecida originalmente por el Consejo de Cooperación Aduanera y desde 1994 por la Organización Mundial de Aduanas y es aceptada como tal por todos los países que son partes contratantes. El sistema armonizado de designación y codificación de mercancías fue adoptado el 14 de junio de 1983 y entró en vigor en enero de 1988. En dicho convenio se entiende por sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, llamado en adelante sistema armonizado, a la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las partidas, así como las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Listo, dicho convenio es utilizado a nivel mundial como base de sus nomenclaturas nacionales por aproximadamente 190 países y por organizaciones regionales y multilaterales. El objetivo de dicho convenio es facilitar el intercambio comercial y de información a través de la armonización de la descripción, la clasificación y la codificación de las mercancías, objeto de comercio internacional. Como siguiente tenemos la estructura legal del sistema armonizado, la cual está conformada por las secciones, capítulos, partidas y subpartidas de de primer nivel y de segundo nivel. También tenemos las notas de sección, de capítulo y de subpartida, las cuales son consideradas las notas legales, y como último tenemos las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Como vemos en la imagen, eh, se clasifican en, el sistema armonizado se clasifica en 21 secciones, 96 capítulos, 1242 partidas, 5082 subpartidas. También tenemos las 6 reglas generales de interpretación y las notas legales. Eh, Aquí también tenemos las 21 secciones. Todas estas secciones están divididas en capítulos. El título de cada sección cuenta con un título que da una idea muy resumida de su contenido. Las primeras 15 secciones, compuestas por 83 capítulos, se refieren a las mercancías en las que la materia prima desempeña un rol principal. Las primeras secciones a su vez comprenden las materias naturales y los resultados de la elaboración que conservan las características esenciales de los materiales naturales que los componen. Y las 6 restantes secciones, que cuentan con 14 capítulos, corresponden a productos fundamentalmente caracterizados por su función o destino. Luego tenemos algunas excepciones, la cual es que 311 partidas son cerradas. Una partida cerrada es considerada cuando desde el quinto dígito es igual a cero. También tenemos lo que son los capítulos vacíos, que son tres. El capítulo 67, que se encuentra sin contenido y está reservado para una eventual utilización futura, mientras que los capítulos 98 y 99 se han contemplado para uso nacional, de acuerdo a las necesidades de las partes contratantes de dicho convenio. Luego tenemos la estructura estadística del sistema armonizado. Em, el código del sistema armonizado son 6 dígitos, los cuales son totalmente numéricos. Como podemos ver en la imagen, los dos primeros números representan a un capítulo, los 4 dígitos a una partida arancelaria, los 6 dígitos representan una subpartida en el sistema armonizado, los 8 dígitos representan una subpartida andina y los 10 dígitos representan una apertura nacional. Los 8 y 10 dígitos, también llamados ítems, son establecidos para que los países puedan establecer sus propias subclasificaciones adicionales, para así poder dar una mayor precisión a ciertas mercancías con fines arancelarios o estadísticos. Como podemos ver en la imagen, también tenemos un claro ejemplo de lo que es una partida y una subpartida.
Después tenemos la disposición de las mercancías en el sistema armonizado, la cual tenemos el grado de elaboración, el cual se clasifica en tres: las materias primas, las semifacturadas y los productos finales. A continuación, también tenemos aspectos importantes de las mercancías. El primero es que para que una mercancía pueda formar parte del arancel, debe ser objeto o no de comercio, por lo cual debe ser transportable, ya sea en vía marítima, aérea, terrestre o multimodal. Otro aspecto es que las mercancías se ubican en orden ascendente, de las menos elaboradas o en bruto, pasando por las semi-elaboradas hasta llegar a productos complejos de diversas categorías. Y como último tenemos que a medida que aumenta el grado de elaboración de las mercancías, la materia constitutiva va perdiendo importancia ante la función propia para la que ha sido concebido el artículo. A continuación también tenemos lo que son las notas de sección, de capítulo y de subpartida, las cuales son las notas legales. Estas están ubicadas al comienzo de las secciones y de los capítulos. Son consideradas explicaciones o aclaraciones en forma de notas. Como definición, tenemos que son aquellas que determinan el alcance, el límite y el contenido de cada sección, capítulo y subpartida. Su objetivo como tal es aplicar, restringir o diferenciar el alcance de las secciones, lo cual es la nota de sección, capítulos, notas de capítulos o subpartidas, que son las notas de subpartidas según corresponde. Luego tenemos los tipos de notas legales. Como primero tenemos las definitorias, que son aquellas que contemplan definiciones de ciertas mercancías. Las ilustrativas, que son aquellas que enumeran una lista de mercancías mencionadas en una determinada partida o subpartida. Luego tenemos las restrictivas, que es una lista exhaustiva de mercancías comprendidas en una partida o grupo de partidas. Luego tenemos las excluyentes, que son las que excluyen determinados artículos para incluirse en otra sección o ya sea en otro capítulo, partida o subpartida. Luego tenemos lo que son las incluyentes. Estas se refieren a mercancías que de hecho están comprendidas en una sección, capítulo, partida o subpartida, en la mayor parte de casos a través de definiciones. Luego tenemos las clasificatorias, que son las que señalan la norma a seguir en caso de que una mercancía tenga la posibilidad de incluirse en dos o más partidas. Y como tal impide la utilización de la regla 2 y 3 en caso previsto por estas notas. Y como último tenemos las mixtas, que son aquellas que en las mismas notas de sección, capítulo o partido presentan dos o más tipos de las notas mencionadas anteriormente. Luego tenemos un claro ejemplo de lo que son notas de secciones. Luego tenemos las notas de capítulo y como último las notas de subpartida. A continuación también les voy a hablar sobre las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Como definición tenemos que son un conjunto de normas establecidas para clasificar las mercancías en el sistema armonizado. Su objetivo es asegurar que las mercancías se clasifiquen de manera uniforme y consistente en todo el mundo. Son consideradas la filosofía del sistema, dirigen la interpretación uniforme de la nomenclatura y a su vez aseguran la clasificación arancelaria de las mercancías. Cada regla establece criterios específicos para determinar la clasificación, considerando factores como la descripción de la mercancía, su composición, uso o características. La primera regla general eh, determina la partida de la mercancía. En esta regla se clasifican el 90% de las mercancías del universo arancelario. En la segunda regla tenemos las condiciones en las que se puede presentar una mercancía. En la primera regla, como lo mostramos en la siguiente imagen, en la 2A, las mercancías se presentan semifacturadas o no listas para uso directo, pero cumplen con las características de un artículo final o completo. En la regla 2B, en esta nos indica que si existe existen materias mezcladas, estas se clasificarán como lo indica la regla 3. En la regla 3 tenemos lo que son los artículos de constitución compleja, mezclas y surtidos. Esta regla es utilizada en muy raros casos. Como podemos aquí ver, la regla 3A nos indica que cuando una mercancía puede clasificarse en una o más partidas, se clasificará de la más específica a la más genérica. En la 3B, si las manufacturas compuestas de materias diferentes
o las manufacturas compuestas de artículos diferentes o los productos puestos en juegos o surtidos no pueden efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinar. Y en la regla 13, si las mercancías no han podido ser clasificadas en las reglas 3A y 3B, las mercancías se clasificarán en la última partida por orden de numeración. Luego tenemos la regla cuarta, que hace mención a las mercancías imposible encuadre clasificatorio. El uso de esta regla es muy raro. Aquí la mercancía se clasifica en un criterio de semejanzas o en cosas distintas. En un criterio de semejanzas en cosas distintas. Luego tenemos la regla quinta, que es la presentación comercial, la cual está relacionada con los estuches y con continentes similares que al mismo tiempo, y los envases. Luego tenemos la regla sexta, que hace referencia a la determinación de la subpartida, la cual nos dice que los textos y las notas de subpartidas de una misma partida determinan legalmente la clasificación de la mercancía en una subpartida determinada. Listo. Luego tenemos la que es la clasificación de mercancías. Aquí para clasificar una mercancía supone determinar en qué subpartida o en qué ítem está determinada esta nomenclatura, teniendo en cuenta que cada mercancía solo puede clasificarse en una única subpartida y en su caso en un único ítem. Tenemos los principios a seguir, que se basan en las reglas generales de interpretación. El primero es determinar el capítulo correspondiente. Como segundo tenemos determinar la partida correspondiente dentro del capítulo como tal. En tercer punto tenemos determinar la subpartida correspondiente dentro de la partida. Y en el cuarto punto tenemos si la clasificación se realiza en la nomenclatura nacional o regional, determinar el ítem dentro de la subpartida. Para una correcta clasificación de una mercancía se requiere contar con información sobre su naturaleza, sobre su clase, composición o constitución, lo que hace referencia a de qué está hecha esta mercancía, su uso o funciones y la forma de presentación de tal mercancía. Y como último, tenemos la bibliografía, de donde fue extraída toda la información dicha del video. Gracias y un buen día.